Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que podamos adorarte en espíritu, para que tu Espíritu nos guíe a la verdad y para que la verdad nos haga libres, Señor. Señor, danos de tu gozo, de tu fuerza, para poder asimilar cuál es tu voluntad y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Estamos viviendo en tiempos solemnes. El mundo sabe que algo viene. La iglesia sabe que algo viene. Y en estos tiempos donde hay incertidumbre, donde muchos han perdido la esperanza, donde muchos flaquean en la fe, vemos cómo la gran controversia, el conflicto final se está llevando a cabo y con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando. Y este gran conflicto, esta gran controversia, la cual se está llevando, tiene dos protagonistas. Y esos protagonistas es Cristo, Yeshua y el enemigo. Es acerca del Evangelio de Dios y de la falsedad que el enemigo ha presentado al mundo. Sabemos que esta gran controversia inició en el cielo. En Apocalipsis capítulo 12, en Apocalipsis capítulo 21, declara que la controversia inició en el reino de los cielos cuando Lucifer se rebeló en contra de la ley de Dios. Y ya no hubo cabida más para él y sus ángeles, y fueron derrotados y fueron echados del reino de los cielos. Vemos que esta controversia ha visto caer a Lucifer, que después se le conocía como el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás. Pero también se presenció la caída del ser humano, la entrada del pecado. Pero alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, porque en medio de esta controversia se estableció el plan de salvación para cada uno de nosotros. Se estableció un día de expiación donde tiene como propósito deshacerse del pecado de una vez por todas. Ese día de expiación que proféticamente cada uno de nosotros estamos viviendo, muchos le conocen como el día del juicio, donde muy pronto terminará y nuestro Salvador vendrá a buscar a cada uno de nosotros. En esta controversia vemos que el propósito de Dios para cada uno de nosotros lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. El propósito de Dios era que el hombre, la mujer, reflejase completamente el carácter de su Creador a todo el mundo. El propósito de nuestro Creador era que tuviésemos una relación tan estrecha que la forma de hablar, de actuar, de pensar fuese igual que la del Creador.
Y es interesante notar que en el día de la creación se le dio autoridad sobre toda la creación, sobre todo animal, sobre toda cosa que había sido creada. Sabemos que entró el pecado y eso se perdió. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ustedes saben que al darle la autoridad al ser humano sobre todo lo creado, el ser humano tenía que administrarlo y cuidarlo. Pero hay un punto en el cual no se le dio la autoridad. Y en eso tiene que ver mucho en el último gran conflicto que se librará en el tiempo del fin. Lo único que no se le dio autoridad al ser humano fue lo que está registrado en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y vamos a ver en estudios futuros cómo esto se relaciona en el último gran conflicto. Esto fue lo que no se le dio dominio al hombre, aun cuando el hombre hoy día se siente con la autoridad, se siente que puede cambiar lo que Dios ha establecido. Noten lo que dice, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este punto no se le dio autoridad alguna al ser humano, sino que el mismo Creador tomó ese día y lo santificó y lo separó para que nosotros recordemos que Él es nuestro Creador. Y este punto tiene mucho que ver en el gran conflicto, en la gran controversia final, porque esto diferenciará a los que adoran al Creador o a los que adoran a lo falso. Solamente quería mostrárselo para que usted pudiese meditar en esto. Sabemos que entró el pecado y el dominio que tenía el ser humano le fue quitado y se le fue dado ¿a quién? Al enemigo. En Lucas capítulo 4, versículo 6, en Lucas capítulo 4, versículo 6, cuando Satanás fue a tentar a Yeshua, a Cristo, aquí declaró de todo se le había entregado a él. En Lucas capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios nos dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Toda autoridad, todo dominio se le quitó al ser humano y se le dio ¿a quién? A Lucifer, a Satanás. Por eso fue y le ofreció a Cristo, a Yeshua, a Jesús, todo lo que se le había dado si Cristo estaba dispuesto a adorarle. En la palabra de Dios nos menciona que al mismo Lucifer, a Satanás, se le llama el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31.
Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Hablando de quién? De Satanás. Miren el capítulo 14 y el versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Al diablo se le llama el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque se le quitó la autoridad a Adán y a Eva, porque pecaron, se le dio entonces al enemigo toda autoridad y se le llama el príncipe de este mundo. Pero gloria a Dios que en esta gran controversia, que en este gran conflicto que se está llevando hoy en día entre Cristo, Yeshua y el enemigo, Dios vino a derrotar al príncipe de este mundo. Dios estableció su reino. En Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Si hay una pregunta en el transcurso de nuestro estudio, levante su mano para exponerla o algún comentario que usted quiera hacer conforme a lo que estamos estudiando. En Marcos capítulo 1, versículo 15, se nos dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La semana pasada nosotros estudiamos lo que significa el verdadero Evangelio para este tiempo. Pero el Señor dice que Él vino y estableció su reino. Y el propósito era quitar el dominio que había arrebatado el diablo, arrebatarle ese dominio, derrotarlo, para que ahora volviera todo a como Dios lo había creado y lo había puesto. Miren Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, versículo 31 al 33. Y nosotros vamos a ir estudiando esta gran controversia que se está llevando hoy día, que nosotros tenemos una parte activa dentro de ella, y la vamos a ir estudiando durante los próximos estudios que tendremos, si es así la voluntad del Espíritu Santo, para ir entendiendo lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo y cómo nosotros podemos permanecer fieles a nuestro Creador, a nuestro Redentor, siendo fieles a su palabra y a su evangelio. En Juan capítulo 12, versículo 31 al 33, la palabra de Dios nos dice: ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo es el juicio de este mundo? Ahora. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Nuestro Salvador, Cristo Yeshua, vino y murió para quitar el poder que tenía el príncipe de este mundo y derrotarlo completamente. La victoria está ganada. Amén. La victoria está ganada. ¿Por qué? Porque todo poder y autoridad que el príncipe de este mundo tenía ha sido derrotado, ha sido quitado. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de nuestro Salvador.
¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Yeshua? Sabemos que Él vino a morir por nosotros. Pero ¿para qué más vino? Usted sabe que la razón que Él vino y estableció su reino era para causar una división. Usted va a decir, ¿cómo para causar una división? Si Dios desea que estemos unidos. Yo no lo estoy diciendo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 12:51. Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino que disensión, separación. ¿Cómo lo dice en inglés? División. El Señor vino a establecer su reino para hacer una división. ¿Una división de qué? De lo santo de lo profano. Una división de los fieles y de los infieles. Una división del pueblo de Dios al pueblo que no es de Él. Díganme ustedes si Dios no está haciendo esa división hoy en día. Llegará un momento en que el pueblo de Dios se diferenciará de todo otro pueblo. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios habrá fieles, hijos e hijas que seguirán al Cordero de Dios. No basta solamente ser miembro de la iglesia. No basta decirnos o llamarnos cristianos. Necesitamos pertenecer al pueblo de Dios. Permanecer fieles a Él. Miren en Lucas 11:23. El Señor declaró: el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué cosa? Desparrama. Lucas 11:23. El Señor mismo lo dijo. Yeshua declaró, Jesús, Cristo declaró: el que no es conmigo, contra mí es. Una división completa. No basta el llamarnos cristianos, sino que tenemos que ser fieles, unidos con nuestro Creador, siendo convertidos de corazón, no de intelecto o de razonamiento. ¿Sí me escucharon? ¿O lo dije? ¿Sí me entendieron o lo digo de otra forma? No solamente basta saber, sino vivir lo que sabemos. Estar unidos completamente con nuestro Dios. La semana pasada nosotros vimos que Él quiere hacer en nosotros un cambio completo. Un cambio de corazón. Para que nuestra religión no sea de mente, sino que sea de corazón. Donde todo pensamiento sea el pensamiento de nuestro Dios. Donde nuestra vida sea basada con un escrito está. Donde nuestra adoración sea en espíritu, en verdad. Porque cuando nosotros permitimos que Él haga el cambio en el corazón, la vida de nosotros reflejará de quién es nuestro Dios. Quién es nuestro Creador. Porque estaremos con Él. Porque Él dice, el que está en contra mía, ¿qué dice? Desparrama. Y desparrama, esa palabra quiere decir que hace ¿qué? Destrozo en la obra de Dios. Gloria a Dios que ni usted ni yo estamos a cargo del Evangelio de Dios.
Porque ese evangelio no nos pertenece, lo vimos la semana pasada, sino que es el evangelio ¿de quién? De Dios, de Cristo Yeshua. Pero nosotros tomamos una parte activa en declarar el evangelio de nuestro Dios. Gloria a Dios que nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente tenemos que ir y ¿qué? Proclamar lo que Dios dice en su palabra. Vivir conforme a lo que Él dice. Siendo fieles a Él en todo. Y nosotros vimos que eso de ser fiel en todos, nosotros no podemos hacerlo, pero Él lo puede hacer en nosotros. Por eso Él vino a hacer una división. Para que tú tomes una decisión, para que tú te comprometas con Él, para que tú entres en el pacto de Dios, para que tú permitas que Él viva, habite, camine en vuestros corazones, en mi corazón. Nada puede contener a nuestro Dios, ni el universo, ni un cuarto. Pero Él desea morar en tu corazón. Qué cosas, ¿no? Él desea morar en este pequeño corazón que es del tamaño de mi puño. ¿Por qué? Porque somos lo más importante para Él. Y Él desea que nosotros estemos unidos a Él, muriendo al yo, a la suficiencia propia, y naciendo a una nueva vida en Cristo Yeshua, Salvador nuestro. Tenemos que morir. Y sabemos que el símbolo de la muerte es ¿qué? El bautismo. Y tenemos que volver a nacer nuevamente para su honra y su gloria, siendo parte del pueblo de Dios. Y déjenme decirles, parte del pueblo de Dios, no parte de un club, no parte de lo que el mundo nos puede ofrecer, sino ser parte del pueblo de Dios. Tenemos una guerra. ¿Qué dice en Efesios capítulo 6? Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13. Y en esta guerra, en esta batalla en la cual se está librando hoy en día, tenemos que entender que en Efesios capítulo 6, versículo del 12 al 13, nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. En una batalla, un soldado no puede estar en los dos bandos. O está con Dios, o es parte del ejército de Dios, o es parte del ejército del enemigo. Pero no podemos seguir poniendo un pie aquí y un pie allá, o andando de aquí para allá. Tenemos que tomar una decisión. Y la decisión está basada en lo que Dios nos muestra a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él muestra su grande amor y su misericordia, para que tú tomes una decisión, para que tú te comprometas con Dios. Es interesante notar que la gente hoy día quiere saber de Dios. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el mundo pregunta por Dios? Pregunta qué es lo que viene, qué es lo que está sucediendo.
pero no quieren comprometerse con Dios. Quieren saber, pero no quieren comprometerse. ¿Por qué? Porque al comprometerse con Dios, el Señor transforma vidas y corazones. El Señor transforma mentes y estilos de vida. Pero muchos quieren saber, pero no quieren comprometerse. Muchos saben, pero no se han comprometido. ¿Qué no lo dice la pluma inspirada que dice que es más importante estar convertido que ser miembro de la iglesia? Necesitamos entrar en el pacto de nuestro Dios, comprometernos. Usted sabe que la fuerza, que es el gozo de nuestro Dios, está garantizada para nosotros, para que nosotros la tomemos, la arrebatemos, para tener la fuerza de nuestro Creador. Dios está haciendo una división, 2 campamentos. Y en el campamento de nuestro Dios se nos llama de una forma muy peculiar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y por qué somos llamados hijos de Dios? ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Miren lo que dice en Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el campamento de Dios hay hijos e hijas del Creador. ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado, si tú le has permitido que Él lo haga. El ser adoptados por Dios, ser llamados hijos de Dios, nos hace acreedores a todas sus bendiciones. ¿No es así? ¿Por qué? Porque lo que le pertenece a Él, nos pertenece a nosotros. Sus bendiciones son para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios. Y somos adoptados. A veces nos olvidamos de esta maravillosa verdad de que Dios nos llama hijos e hijas de Dios. Mírenlo ahí en el capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Nos podríamos pasar explicando este texto. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios, adoptados ¿para qué? Para su gloria, para permanecer en el pacto, para que la ley de Dios permanezca en nuestras vidas y nuestra adoración
sea conforme a su palabra, para que nosotros podamos arrebatar sus promesas prometidas para cada uno de nosotros. Eso quiere decir hijos e hijas de Dios, adoptados por su grande amor. Hermanos, si nosotros tuviésemos esto en nuestra mente de que somos hijos e hijas de Dios por adopción, pueblo adquirido por Dios, nación santa, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones cambiarían por completo. ¿Por qué? Porque todo lo que le pertenece a Dios se nos ha brindado para que nosotros lo arrebatemos y sea nuestro. Claro, habrá un campamento que decidirá no seguir a su Creador. Seguirá las cosas de este mundo. Seguirá los dichos de los hombres en vez de lo de Dios. Por eso el Señor dijo, he venido a hacer ¿qué? División. El que no está conmigo, contra mí es. Es tiempo de tomar una decisión. Miren el capítulo 25 de Mateo. En Mateo 25, versículo 31. En adelante, nos habla acerca de esta división que Dios vino a hacer. Esa división que el Señor en el tiempo del fin será más notable antes de que Él venga. Cuando el Hijo del Hombre, versículo 31, venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Qué es lo que hará en el tiempo del fin? En su venida hará ¿qué cosa? 2 campamentos. Sigue diciendo, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y miren el versículo 41, lo que sucederá con los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios hará una división de los que decidieron permanecer fieles a Él y de los que rechazaron su amor y su misericordia. Es interesante notar que las ovejas estarán ¿en qué lado? En el lado derecho. Y los cabritos en el lado izquierdo. El cabrito tiene cuernos. ¿Usted ha estado al lado de un cabrito, un macho cabrío? ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Pegarle. En señal de que es ¿qué? Testarudo. ¿Quiere qué? Confrontación. Pero hay algo que notar, que el lago de fuego no fue preparado para ellos, sino que fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El que entra al lago del fuego es por decisión propia, porque no fue preparado para ninguno de nosotros. La salvación fue preparada para que nosotros la obtuviésemos, pero cada uno de nosotros necesita entrar en el pacto de nuestro Dios, tomar una decisión, comprometernos con Dios. ¿Me están siguiendo? Esa idea de
salvos siempre salvos, que solamente acepta y sé salvo, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice allí mismo en el Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Quién es el que va a permanecer o que va a ser salvo? El que permanece, ¿qué? Hasta el fin. El que es fiel hasta el fin. Tenemos que permanecer fieles a nuestro Creador. Gloria a Dios, que Él es el que lo hace en nosotros. Los muertos que murieron a este mundo son los que permanecen. Los muertos a la suficiencia propia, al orgullo. ¿Por qué? Porque el muerto que muere a las cosas de este mundo nace a las cosas eternas. En Cristo Yeshua, Señor nuestro. Hebreos capítulo 10. Nosotros no podemos retroceder. Necesitamos permanecer fieles a Él. Fieles a su palabra. Fieles a sus principios. Fieles a sus mandamientos. Fieles. Y no podemos retroceder. Es interesante notar que muchos hijos e hijas de Dios parecemos cangrejos. Vamos de reversa. Sabemos la verdad y vamos retrocediendo. Pareciese como que en vez de seguir mirando a nuestro Salvador, siguiendo su camino, vamos de regreso cada vez alejándonos cada vez más y más y más. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Jehová, dice Cristo. O sea, si retrocedemos nosotros, desagradamos a Yeshua, Cristo Jesús. Tremendo. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. Sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Hermanos, no podemos retroceder. Tenemos que seguir hacia adelante con nuestro Salvador. Seguir viviendo por fe. Usted sabe que la fe, ¿cómo se prueba la fe? ¿Cómo se prueba la fe? Muchos dicen, muéstrame tu fe y te creeré. ¿No le dijeron eso a Cristo Yeshua? A Jesús. Muéstranos un milagro y creeremos. ¿Y qué dijo? Ninguna muestra se les dará. ¿Saben ustedes por qué? Porque la fe descansa en evidencia. En evidencia. Dios nos ha dado suficiente evidencia en su palabra para que confiemos plenamente en ella y que nuestra fe está basada solamente en Él. Si nosotros ponemos la fe en demostración, muchos dicen, si hay sanación, ahí es, ahí me voy. Si hay saltos, brincos y usted sabe lo que estoy refiriéndome. Entonces ahí no. La fe no es por demostración, es por evidencia. Por evidencia.
Y aquí dice que el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. La palabra de Dios dice que cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. ¿Y cómo nosotros crecemos en nuestra fe? Dice la palabra de Dios en Romanos, dice, la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Tener fe significa creer plenamente en nuestro Dios. El enemigo está trabajando para que su fe no se base en la evidencia que Dios nos da, sino que se base solamente en ¿qué? En demostración, en sentimiento, en gritos, en... Usted, nómbrelos. Usted sabe que el punto central de este gran conflicto que se está llevando no es usted ni yo. A veces nosotros decimos cosas que no son ciertas. Decimos, es que Dios desea, es que el enemigo desea destruirnos. Pero usted sabe que el enemigo no le importa a usted y yo. ¿Ya me están siguiendo? Usted sabe cuál es el único propósito del enemigo al hacer que una persona muera, que una persona sufra, que una persona sienta dolor y tristeza. Usted sabe cuál es el único propósito. No es para que usted se sienta mal. Claro, usted se va a sentir mal, pero el propósito no es usted ni yo. Es la forma como Él lastima a nuestro Creador. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, esto no viene de nomás de, yo creo. No, vamos a ver un texto. Vamos a ver el texto para que nosotros entendamos que en esta gran controversia, el único propósito que el diablo tiene es lastimar a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Vayamos al libro de Isaías 63. Isaías 63. Y vamos a ver el versículo 8 y 9. El único propósito de lastimarnos a nosotros o de traer muerte y dolor a nuestra vida no es para hacerte daño a ti, sino para lastimar a nuestro Creador y nuestro Salvador. Eso cambia completamente el panorama del gran conflicto que se está llevando hoy en día. Mire lo que dice el versículo 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue ¿qué? Angustiado. En todo lo que el enemigo hace hacia nosotros, el único objetivo es lastimar a nuestro Creador. Cuando usted y yo pecamos, caemos en pecado, ¿quién es el que sufre? ¿Quién es el que sufre? Su Creador, Cristo, Yeshua. Usted sufrirá las consecuencias del pecado, sí. Pero el único propósito del enemigo es lastimar a nuestro Creador, porque tú eres lo más importante para Él. ¿Qué acaso no te ha llamado hijo e hija de Dios? Que hemos sido adoptados para ser parte de su pueblo, para recibir sus bendiciones, para lo que es de Él es de nosotros. Oh, hermano, hermana. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes
e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermano, cada vez que nosotros retrocedemos, el que sufre es Yeshua, Cristo. Dios tenga misericordia de nosotros. Cada vez que nosotros vamos en contra de su palabra, el que sale lastimado es nuestro Creador. Porque Él sufre lo que nosotros sufrimos. Y el Evangelio que Dios nos ha dado, la fe que necesitamos para ser salvos, necesita estar basada en su palabra. Romanos 1, 16 y 17. La fidelidad, el pacto de nosotros con Dios, el compromiso que Él quiere tener con nosotros, es un compromiso que se muestra, que se vive diariamente, siguiendo su voluntad, siguiendo su palabra. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, ¿qué se manifiesta en el Evangelio? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe tiene que ser una fe manifiesta, una fe viva, viviendo conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que expone? ¿Qué es lo que revela el Evangelio? ¿Qué es lo que revela el Evangelio? A ver, ayúdenme. ¿Qué revela? Sabemos que es poder. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios? Que revela ¿qué cosa? A ver, ayúdenme, o lo leí yo solo. ¿Qué revela? La justicia. La justicia. Ponga Evangelio, revela la justicia ¿de quién? De Dios. Eso es lo que revela. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? ¿Para qué se nos ha dado la palabra de Dios? ¿Qué es lo que revela la palabra de Dios? Apúntenlo. Palabra de Dios. Vamos a ver lo que revela. ¿Estamos listos? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. ¿Ya apuntaron ahí? Evangelio revela la justicia. Vamos a ver qué es lo que revela la palabra de Dios. Segunda de Timoteo. Porque esto es crucial. Esto es para nosotros poder entender este gran conflicto que se está llevando y cuál es el propósito del enemigo en lo que él quiere destruir, en lo que él quiere, en las formas que él quiere lastimar a nuestro Creador. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué cosa? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que revela
¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña? La justicia de Dios. ¿Qué es lo que revela el Evangelio? La justicia de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es la justicia de Dios? Muchos malinterpretan la justicia de Dios con la gracia de Dios. La gracia de Dios es inmerecida, es su perdón. Pero la justicia de Dios es lo recto, es lo justo, es lo aceptable que Dios tiene hacia nosotros. Su justicia va aún más allá que solamente decir justicia. La justicia tiene nombre. Jeremías 23. Y apúntelo, ¿por qué? Porque el Evangelio revela la justicia. La palabra de Dios revela la justicia. Pues tiene que haber algo importante que tenemos que entender acerca de la justicia. Porque dice que el reino de Dios es donde mora su justicia. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que el principio del reino de Dios es su justicia? Y si mora la justicia, ¿quiénes son los únicos que van a entrar al reino de Dios? Los justos. Entonces, ¿por qué el diablo quiere destruir la justicia de Dios? Que nosotros no la entendamos. Porque si nosotros no entendemos la justicia de Dios, estaremos perdidos completamente. ¿Por qué él aquí ha querido quitar el Evangelio? Cambiar el Evangelio. ¿Por qué ha querido quitar la palabra de Dios? Para que nosotros no conozcamos la justicia de Dios. Y miren lo que dice en Jeremías capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 5 y 6. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 23, versículo 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a Dios renuevo justo, y reinará como rey. Está hablando de Cristo, Yeshua, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia, ¿qué? Nuestra. O sea, el diablo quiere que nosotros no tengamos el conocimiento de la justicia, porque llegaremos a desconocer a nuestro Salvador. Llegaremos a desconocer a nuestro Creador. Por eso hoy día, dice mucha gente, dice, no importa qué día tú adores a Dios. No importa. Si en la palabra de Dios dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Es que no importa cómo tú vayas a adorar a Dios. No importa cuando Él dice, venid a adorar en espíritu y en qué. Y en verdad. Y la verdad es su palabra. No importa. ¿Están viendo lo que el diablo quiere destruir? Quiere destruir ¿qué? El conocimiento de su justicia. Ya se está poniendo caliente aquí, ¿no? Ya le bajamos. Bueno. Ahora, ¿cómo podemos permitir que la justicia de Dios sea una realidad en nuestras vidas? Deuteronomio capítulo 6. Miren, por eso el gran conflicto que se está llevando. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. 6:25. Y miren, y aquí la palabra de Dios nos dice, y tendremos, y ahí cámbiale su nombre, dice, David tendrá justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios
como Él nos ha mandado. Fidelidad. Fidelidad. Él viene a hacer nuestra justicia. Por eso hoy día el mensaje del diablo es: no importa lo que tú hagas, puedes hacer lo que tú quieras. El pecado entró por infidelidad, por un pecado. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos reafirma que el pueblo de Dios, el último pueblo del tiempo del fin, será fiel a Dios. Por esto en este gran conflicto desea que nosotros no entendamos su justicia, que no obedezcamos a la fe, que no obedezcamos al Evangelio, que no obedezcamos a la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Miren ahora Romanos capítulo 16. En Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 25 y 26. Esto lo miramos la semana pasada, pero es importante que lo volvamos a ver para nosotros poder entender cuál es la voluntad de nuestro Dios. Versículo 25, perdón. Romanos 16, 25 y 26. Y querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones para que podamos entender tu palabra y que tu palabra, tu verdad nos haga libres. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Miren el versículo 25. Y al que puede confirmarnos. ¿Qué quiere decir confirmarnos? Afianzarnos. ¿No es así? Confirmarnos es afianzarnos según mi evangelio, el evangelio de Él, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No solamente basta creer, sino que hay que obedecer. Por eso el enemigo en este gran conflicto que se está llevando, desea que el mundo no obedezca y que pierda la justicia de Dios. Al perder la justicia de Dios, perdemos su amor, su misericordia. Perdemos su carácter. Porque el enemigo desea que en cada uno de nosotros no seamos fiel a Él, ni a su palabra. Pero aquí dice que debemos de obedecer ¿a qué? A la fe. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? ¿Cuál será la característica del pueblo del tiempo del fin? El pueblo que estará listo para cuando Él venga. ¿Qué dice el versículo 12 del capítulo 14 de Apocalipsis? ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua, Cristo Jesús. ¿A qué tenemos que obedecer? A la fe. Tenemos que obedecer los mandamientos y tener la fe de Cristo. Es importante que nosotros podamos entender esto. Pero mire, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Romanos capítulo 4, versículo 5. Y memorícese este texto, porque es importantísimo. Romanos capítulo 4, versículo 5.
¿Qué significa tener la fe de Cristo? La fe de Yeshua. La fe de Jesús. Lo tenemos Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, justicia de Dios, justifica al impío, su fe le es contada ¿por qué? Por justicia. ¿Estamos entendiendo? Fidelidad, compromiso, pacto. Obedecer a la fe. Obedecer a su palabra. Obedecer a sus mandamientos. El enemigo, el diablo, está diciendo no hay que obedecer. No hay que poner tanta atención a la palabra. Solamente cree y será salvo. Pero la fe se demuestra, la fe se vive. Si no, no es fe. Estamos viviendo y estamos viendo en nuestros ojos lo que el enemigo está haciendo con el mundo entero. Están siguiendo a un hombre o a hombres en lugar de seguir la palabra de Dios. Están Así es. Todo lo que es de Dios. Por eso estamos viviendo en el último gran conflicto de la historia de este mundo. Ese conflicto que inició desde el huerto del Edén y continúa. Pero déjame decirles que Cristo viene pronto y ese conflicto muy pronto terminará. Pero solamente habrá dos campamentos, dos grupos. Los que son fieles y los que son infieles. Los que obedecieron a la fe y los que desobedecieron a la fe. Miren, Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 y 5. Para reafirmar lo que estamos viendo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 y 5. Todo aquel, ¿lo tenemos? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuántos pecadores sabemos aquí? Yo soy el primero. Yo soy el primero. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar ¿qué cosa? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Tenemos la ley, el pecado. Lo vimos la semana pasada también. La ley y el pecado. Él vino y quitó ¿qué cosa? ¿Quitó la ley? No. ¿Qué fue lo que quitó? El pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obedecer a la fe. Tenemos que seguir obedeciendo a su palabra. Tenemos que seguir siendo leales a sus mandamientos. Ahora, Dios tiene una querella con usted. Dios tiene un pleito con usted. ¿Usted sabía eso? Una querella es cuando usted se presenta ante un juez y usted está hablando con una persona y usted le está diciendo, yo tengo algo contra ti. Mire lo que dice en el libro de Oseas. Oseas. El amor de Dios es tan grande que Él desea tener una querella con nosotros, personalmente. Él desea estar cara a cara contigo y decirte, yo tengo algo contra ti. Y yo me imagino que viene y se acerca a mí y dice, David, no tengo algo contra ti, tengo varias cosas contra ti. Venga y estemos a cuentas. Venga y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como el rojo carmesí, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. Y el Señor dice, venga, tenemos una querella, uno a uno. Lo que dice Oseas.
Oseas capítulo 4, versículo 1. Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cuál es la querella? ¿Quién tiene otra traducción donde dice contender? ¿Qué dice? Otras traducciones dicen tiene un pleito. Dice el mío, Jehová tiene pleito. Jehová tiene pleito. En inglés, ¿cómo dice? Tiene una controversia contigo. ¿Y la controversia cuál es? Note lo que dice. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, el diablo ha querido quitar la justicia de Dios para que nosotros no conozcamos la verdad, para que nosotros no conozcamos a nuestro Dios y a nuestro Creador, para que no entendamos su justicia, para que malinterpretemos su amor y su misericordia. Pero la palabra de Dios dice que es importante que nosotros le conozcamos. Él dice, yo tengo contra ti algo, tengo un pleito contigo, una querella. Es tiempo de conocerle a Él. Es tiempo de seguir su verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 17:3? No, ese es Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice Juan 17:3? Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Necesitamos conocerle. En este gran controversia, el diablo quiere que no le conozcamos, que no sigamos su verdad. Mire lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios 4:6. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, ¿lo tenemos? Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese, ¿qué cosa? La luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz revela ¿qué cosa? La gloria de Dios. Sabemos que la gloria de Dios es ¿qué? Su carácter. ¿Para qué sirve la luz? Para disipar la oscuridad. Usted tiene un cuarto oscuro, usted prende la luz y la oscuridad ¿a dónde se va? Desaparece. ¿Por qué? Porque ahora hay luz. Pero miren, la luz es Yeshua, es Cristo. Amén. Eso lo vemos en Juan capítulo 1. No vamos a ir a verlo. Pero ¿qué es lo que revela la luz? Adivinen qué revela. Revela la gloria de Dios, que es su carácter. Pero usted sabe qué es la gloria de Dios, el carácter de Dios. Sabemos que el carácter de Dios es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es fuego consumidor. Miren, Miqueas. Miren lo que revela la luz. ¿Y qué es lo que el diablo quiere destruir? Ahora ustedes van a entender este gran conflicto que estamos librando hoy en día. Miqueas capítulo 7. Acabamos de ver que la luz revela la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter, pero tiene otro nombre. Y mire lo que dice el versículo 9. Miqueas 7:9.
La luz es Yeshua, Cristo Jesús. Y dice, la ira de Jehová, ¿lo tenemos? ¿No lo tenemos? Miqueas. Miqueas 7:9. ¿Lo tenemos ahí atrás? Espero para que lo encuentren los que están buscando en inglés. Ya lo encontró el hermano Bob también. Ok. Mire lo que dice el versículo 9. Miqueas 7:9. ¿Ya lo hallaste? Mire lo que dice. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Ahora escuche bien esto. Él me sacará a luz. Veré qué cosa. Su justicia. Su justicia es su gloria. Es su carácter. ¿Qué es lo que el diablo desea que no conozcamos? Su justicia. Dios es justo en todos sus caminos. Es fiel y justo. Estamos en un momento donde tenemos que tomar una decisión. Este conflicto no durará mucho tiempo más. ¿Por qué lo digo? Porque las profecías se han ido cumpliendo. Cristo, Yeshua, viene pronto. Es tiempo de comprometernos con nuestro Dios. Conocer su justicia. Conocer su amor, su misericordia. Porque usted quita la justicia, usted no conoce ni a su Creador, ni a su amor, ni su misericordia. Es tiempo de permitir que Él convierta corazones. Quebrante lo que tiene que ser quebrantado. Que quite lo que tiene que ser quitado. Para que uno pueda morir al yo, al orgullo, a la suficiencia propia y nacer a una nueva vida en Cristo, Yeshua, Señor nuestro. Conozcamos su justicia. Conozcamos su voluntad. Y vivamos conforme a su palabra. Su gozo es su poder. Y Él está dispuesto a darlo a cada uno de nosotros. Para todo aquel que quiera arrebatarlo. Para que viva fiel a su fe, a su palabra. Dejando atrás todo razonamiento humano y seguir plenamente a nuestro Creador. Tomemos la decisión. Tomemos el compromiso que Él quiere que hagamos con Él. Y ten la certeza de que Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él dice, obedeced a la fe. Y la fe, su justicia, su carácter, su gloria es Él. Decídete. Sé valiente. Y el Señor, como hijo adoptivo, como parte de su pueblo, parte de su casa, el Señor derramará sus promesas y sus bendiciones para que tú permanezcas fiel a Él. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tu evangelio, que revela tu justicia,
tu palabra que revela tu justicia. Por Yeshua, luz nuestra, el cual revela tu justicia. Señor, permite que confiemos plenamente en ti, en tu palabra, en tu evangelio, y que caminemos con fe, obedeciendo solamente a tu palabra. Vivimos en un tiempo donde se está librando una gran batalla. Señor, permite que estemos del lado de tu campamento, donde podamos reflejar tu justicia, tu amor y tu misericordia a este mundo para que ellos puedan conocerte a ti y que puedan entregar sus vidas a ti, Señor. El tiempo se está acabando. Muéstranos tu voluntad para que seamos fieles a ti. Haz lo que tengas que hacer. Quita lo que tiene que ser quitado. Transforma lo que tiene que ser transformado. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.